grabar? Comencemos con la clase de química. Bien, entonces, ok, química. Uy, ahí la presentación. Bueno, eso no lo hice yo. Eso se está haciendo solo. Eh, ¿Qué es la química? La química, bueno, como también la física, tiene una definición súper general de qué tipo de ciencia es. Es una ciencia que estudia, que dice la composición, estructura y propiedades de la materia, ya sea en forma de elementos, compuestos, mezclas u otras especies, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones y su relación con la energía química. Bueno, básicamente me está diciendo que está estudiando todo, porque la composición, estructura y propiedades de la materia es cómo interactúa el universo, ¿cierto? Aunque claro, si alguien sabe un poquito más de física, sabe que no todas las partículas tienen masa, por lo tanto, no todas las estructuras son de materia. Pero la química igual estudia con las interacciones de las fuerzas fundamentales. Entonces, finalmente, la química igual estudia aquellos comportamientos. El tema es que no lo hace de forma, por lo menos no estudia ondas, ¿bien? Solamente ve la eh, fenomenología del asunto, al menos en ese sentido, como que no ve las ondas, no ve los campos, sino que ve eh, una estructura más macro de los compuestos. Y con macro no me refiero a decir como mesas o cosas tan grandes, sino que me estoy refiriendo a nivel molecular, a nivel atómico, a nivel subatómico, y alguien me dirá, pero ¿cómo eso va a ser macro? Sí, lo que pasa es que las partículas internamente también están hechas de otras partículas. Protones y neutrones están hechos de otras partículas. eh, y bueno, también tiene interacciones como con campo gravitatorio, campo magnético, etcétera, etcétera. Hay otros dos fuerzas fundamentales que ustedes nunca les cuentan. Que yo les voy a mencionar un poquito acá nomás, eh, darle esa explicación, pero no más que eso. Bien, entonces eso es la química. Va a estudiar, vamos a ver las reacciones que tienen los elementos químicos entre ellos, vamos a ver su estructura y vamos a ver sus propiedades. De eso se trata en general la química. También tiene un nombre súper, o sea, una definición súper general que uno podría decir, bueno, lo estudia todo entonces, igual que la física, que también su definición es básicamente lo estudia todo. Pero si uno se da cuenta, tiene que ver más con la estructura de las cosas. Bien, entonces, hablando de estructura de las cosas, ¿cuál es la estructura de la materia que nosotros conocemos normalmente? La estructura de todos estos objetos que nosotros estamos viendo. Y todos ellos tienen una pieza fundamental que es el átomo. El átomo es esa partícula indivisible, o al menos así se pensaba cuando se colocó su concepción, que es la partícula más pequeña que puede existir. Bien, está esa típica cosa que nos dicen que un tipo estaba pensando, bueno, ¿qué pasa si tomo una piedra y la rompo en dos? Y la empiezo a romper, y le empiezo a pegar, 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 hasta que quede lo más fino posible, hasta que llegue un momento en que ya no voy a poder seguir rompiéndola por mucho que la golpee. Eso es lo que él llamó átomo. Y esa definición se tomó más a futuro para encontrar justamente esa partícula que era la más pequeña que se había encontrado, pero después se encontró que esa partícula a la que se le había llamado átomo justamente no era la más pequeña que existía, porque dentro de ella habían partículas subatómicas, partículas que componían este átomo. Aquí nosotros tenemos un esquema, un diagrama del átomo, mm, que es sumamente general, es súper generalista, ¿bien? No es, o sea, es algo así como, ok, más o menos así puede ser el átomo, ¿ya? Porque existen modelos mucho mejores en este momento, pero bueno, este es el modelo que nosotros queremos tener en la mente para la PAES, ¿ok? Sí, tenemos que saber que hay más modelos, pero este es el modelo que en la PAES a nosotros nos va a dar vuelta. En este modelo tenemos estas órbitas circulares donde está el electrón, que son estos puntitos verdes que están colocando acá. No es que sean verdes los electrones, sino que aquí los muestran con un color verde para distinguirlo de los otros. Fíjense que son más pequeños y están alrededor del átomo, orbitando alrededor de él. Y están los protones, que aquí lo están colocando como con este color rojo.
de nuevo, no es que sean rojos, sino que lo están colocando solamente para distinguirlo, y están en el núcleo, están dentro del átomo, en la parte interna, y están también los neutrones que lo componen. Bien, eso es a rasgos generales el átomo. Pero veamos algunos detalles sobre el átomo, que esta partícula está en la base, así como la célula es la estructura básica de la vida, el átomo vendría siendo la estructura básica de los elementos químicos que nosotros estamos viendo. Pero veamos algunas propiedades de esta estructura base que vamos a tener aquí en química, que es una de las que más vamos a estudiar. Una de las partículas subatómicas es el electrón. Ahí nos dice un poquito su tamaño. Su tamaño es 10 a la menos 16 centímetros. Profe, no tengo idea lo que significa 10 a la menos 16. Bueno, ese signo negativo, ese exponente, lo que me dice es que es un número muy, muy chico. Si, por ejemplo, tuviese en vez de un 16, tuviese un 6, un 10 a la menos 6, sería 1 millón de veces más chico que, bueno, piensen en un centímetro. 1 millón de veces más chico que un centímetro. 1 millón de veces más chico que un centímetro. Pero esto no está a la menos 6, está a la menos 16. Eso quiere decir que a ese 1 millón de veces más chico que un centímetro, tomen un punto 1 millón de veces más chico que eso. Y aún así, después van a tener que estar tomando algo 10.000 veces más chico que eso. O sea, que es algo muy, muy, muy pequeñito. Ese es el porte del electrón. Es muy, muy, muy pequeño. No es microscópico, es millones de veces, miles de millones de veces más pequeño que algo microscópico, para que lo tengan en cuenta. Entonces, estos son los que orbitan alrededor del átomo, tienen carga negativa, ¿bien? Cuando nosotros estábamos viendo un poco de física, estuvimos hablando de que existía el magnetismo, la electricidad, y bueno, los electrones son las partículas subatómicas que tienen carga negativa. ¿Por qué carga negativa y no carga positiva? Bueno, tiene que ver con tiene que ver con unas convenciones que en realidad salemos para atrás. ¿Por qué? Porque cuando se hizo física se estaba buscando que en verdad los que estuviesen afuera dando vueltas fuesen los positivos. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con números positivos, ¿cierto? A todos nos gustan más los números positivos, pero el problema es que con la definición que habían construido, después cuando hicieron el experimento, como que se habían equivocado. Le colocaron negativo al que era mejor colocarle positivo y le colocaron positivo al que mejor era negativo. Pero nadie lo cambió porque ya todos se habían acostumbrado a la notación. Bien, esto es simplemente una cosa de signos, ¿ya? No es nada más que eso. Entonces, bueno, se equivocaron en el signo y el electrón, que es el más importante y con el que más vamos a trabajar, resultó ser negativo. Bien, entonces, bueno, y el núcleo, la parte interna, se ve que es mucho más grande, que cada partícula de eso es más grande que el electrón, y está compuesta por neutrones y protones. Los protones son carga positiva y los neutrones son carga neutra, no tienen carga. Bien, y ahí vemos que el núcleo es 10 a la menos 12. ¿Qué significa eso? Si comparamos ese 10 a la menos 12 del núcleo, no sé si ven mi puntero, y el 10 a la menos 16 del electrón. Eh, ¿Qué pasa si los comparamos? Eso significa que el núcleo es algo así como 10.000 veces más grande que un electrón. 10.000 veces más grande, ¿ok? Eh, es enorme en comparado con el electrón. Y el átomo es 10 a la 8. Fíjense, entre 10 a la 8 y 10 a la menos 16, para que se hagan una idea, o 10 a la menos 8 y 10 a la menos 12. Comparemos primero el átomo con el núcleo. El átomo es 10 a la menos 8 y el núcleo es 10 a la menos 12. Profe, sigo sin entender, son escalas que no comprendo. Bueno, eso significa que yo estoy multiplicando por un 1 con la cantidad de ceros que tienen de diferencia. De menos 8 a menos 12 hay 4 ceros de diferencia. O sea, 10.000 veces. El núcleo es 10.000 veces más pequeño que el átomo. Y el electrón es 10.000 veces más pequeño que el neutrón. El más grande sería el átomo. Sí, el átomo es el más grande. De hecho, claro, es el que compone a todos. Bien, justamente. El más grande es el átomo, después viene el núcleo y lo más chiquitito es el electrón. Piensen que el electrón es tan chico, 10.000 por 10.000 nos da algo así como 100 millones. Entonces, el electrón es 100 millones de veces más chico que el átomo.
Eso es tan chico que si ustedes compararan, y esta es la comparación que siempre se hace, un estadio de fútbol y colocasen un clavo en medio del estadio, esa sería la diferencia entre un electrón y el estadio. Así de diferentes serían. Esa es la diferencia de magnitud de los portes que hay. Un clavo dentro de un estadio de fútbol. Eso es un electrón dando vuelta en un átomo. O sea, que si un átomo tiene, no sé, digamos algo así como un electrón, un protón y un neutrón, significa que está prácticamente vacío. No hay casi nada dentro del átomo. Y justamente, la materia en su mayoría es vacío. Bien, ¿y por qué la sentimos tan sólida? Porque hay interacciones, hay fuerzas que hacen que nosotros no podamos atravesar las cosas y que nos hacen empujar hacia atrás. Eh, si ustedes ven la serie Cosmos, hay una explicación donde un niño está como tocando la mejilla de una niña y explican que en realidad nunca se están tocando las partículas, porque si uno colocase así como por el dedo, por decirlo así, aquí vamos a tener átomos, bien, que son estos que están acá. Y los electrones, al tener cargas negativas en su borde, ven, ahí que está como la mejilla de la niña y también tenía eh, carga, o sea, está el átomo y los electrones están en la orillita con cargas negativas. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí va a ocurrir algo que se llama la fuerza electromagnética, ¿bien? Esto es una fuerza electromagnética. Y esto es algo de lo básico que tenemos que saber de la fuerza electromagnética en química, en física y hasta en biología. Positivo con positivo se repelen. ¿Ven? Negativo con negativo también se repelen. ¿Quiénes son los que se atraen? Positivo con negativo y negativo con positivo. Bien, esos se atraen. De hecho, hay un dicho popular que dice los polos opuestos se atraen, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que quiere decir. ¿Bien? Y eso es lo que nos dice la fuerza electromagnética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos tratando de juntar estas cosas que son negativas y lo que va a pasar es que eh, los que son iguales se repelen. Por lo tanto, van a haber fuerzas que van a empujar hacia allá y van a haber otras fuerzas que van a empujar hacia acá. Pero, profe, son poquitas las cargas que hay en una persona. O sea, son hartas, pero estamos en estado neutro, alguien podría decir, alguien que supiese un poquito más, dice como, bueno, si hay igual cantidad de protones, igual cantidad de neutrones, estamos como neutros. Sí, pero lo que pasa es que estas cosas, mientras más cerca estén, más es fuerte, ¿bien? La distancia hace que esto sea fuerte. Mientras más cerca, aumenta la fuerza que se ejerce, hasta hacer fuerzas que son imposibles como de romper. De hecho, romper un átomo requiere demasiada energía, porque las fuerzas de ese nivel son demasiado grandes, ¿bien? Y por eso nosotros en realidad nunca estamos tocando otro objeto, sino lo que estamos haciendo es repelerlo con el campo electromagnético, ¿bien? Entonces en realidad ustedes nunca han tocado nada en el sentido de que dos electrones no se tocan, sino que se repelen por fuerzas de campo electromagnético. Bien, eso es algo así como, por decirlo, filosófico. En teoría sí, nos tocamos porque sentimos el campo y qué sé yo, y como es a nivel tan detallado, uno siente la superficie, el detalle de la superficie. Pero a nivel ya más como riguroso, no se tocan, sino que son los campos, las fuerzas, las que hacen que uno se aleje del otro. Bien, y aquí viene una duda que me gustaría que se planteasen. Recuerden, lo negativo con lo negativo se repele, ¿cierto? Positivo con positivo se repele. Y lo negativo con lo positivo se atraen. ¿No les causa un poco de curiosidad eso que acabo de decir y la forma en que le estoy mostrando el electrón? Aquí yo sé que esto lo podría explicar súper rápido y saltármelo. Todo el mundo sabe que tiene electrones negativos y dentro tiene neutrones que son, o sea, protones que son positivos y neutrones que no tienen carga. Pero no se hacen un cuestionamiento si de verdad los signos iguales se repelen y los diferentes se atraen. ¿No hay algo raro en el modelo del átomo? ¿Algo que no me están diciendo o algo que le hace falta? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve alguna cosa rara? ¿Alguien se hace alguna pregunta? Así como, ¿saben? Hay algo que no tiene sentido en lo que me están explicando. ¿Nadie? Claro, igual una pregunta. Dime, No, ninguna Francisco. pregunta.
No, ninguna. Bien. El tema es que hay una inconsistencia. Hay algo que en algún momento yo me pregunté, pero la verdad es que me lo autorrespondí de forma bastante mala, porque dije como, ah, bueno, debe ser por eso. Pero en verdad jamás lo explican, los profesores nunca lo explican por alguna razón, pero es más que nada porque, claro, eso es una cosa más avanzada. Pero fíjense en el núcleo. El núcleo tiene algo súper contradictorio. Tiene cargas positivas, bueno, neutra, positiva, neutra, positiva, neutra, digamos. Ahí están. Tres neutrones y tres protones, que son los positivos. Estos protones no tendrían que estar alejándose, porque se están repeliendo, ¿no? Y alguien podría decir, no, pero es que son las cargas neutras las que hacen que no se repelan. Las cargas neutras no tienen carga, no están interactuando con los protones con carga. Neutro y positivo no interactúan entre sí. Entonces, no, en realidad no están evitando, por ser neutras, no es que evitan que se alejen. Sí, hay una fuerza entre protones que hace que estos quieran salir disparados, que salgan, y además están tan juntos que la fuerza es muy fuerte. O sea, es muy grande, claro, la fuerza es muy fuerte, es redundante. La fuerza que se ejerce ahí es muy alta, demasiado alta. Nosotros, para poder hacer eso, necesitaríamos una energía increíble para poder juntarlo. Y entonces, ¿cómo es que se mantiene esto estable y no se rompe y sale todo disparado a todas partes? No sé si alguna vez han juntado un imán, dos imanes que tienen polos positivos y los tratan de colocar juntos y se mueven y se corren y es súper difícil mantenerlos juntos. Imagínense colocar todas estas cosas junto a nivel atómico. Es muy complicado, se necesita mucha energía. Y entonces, ¿por qué no se rompe? Porque existe algo que se llama fuerza nuclear fuerte. ¿Bien? Está la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es una de las cuatro fuerzas fundamentales. Está la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unido a este átomo. Y esta es la fuerza que nosotros quisiéramos aprovechar para la energía nuclear. ¿Bien? De ahí viene el tema de la energía nuclear. Aprovechar, destruir estos átomos y liberar toda esa energía que está ahí aprisionada en el núcleo del átomo. Esa es una de las gracias que nosotros tenemos, como que nunca nos explican en el colegio, y una contradicción que sería, que tendría sentido que en algún momento alguien nos explicara. Y además, si el núcleo es positivo y los electrones son negativos, ¿no deberían los electrones tratar de acercarse al núcleo? ¿Por qué no se acercan al núcleo? ¿Por qué no se caen al núcleo? Es la misma cuestión que pasa con el Sol y la Tierra, que en realidad lo que pasa es que la Tierra sí está cayendo al núcleo. Lo que pasa es que es como una patineta en un, ¿esto cómo se llama? Pista de skate. No sé si alguien aquí anda en skate o hace algo por el estilo, pero cuando uno está en una patineta y se lanza por la rampa, uno va cayendo, pero va cayendo con tanta energía que después termina subiendo y después se devuelve, y así está. Si no hubiese roce, el roce es esa imperfección que hace que uno pierda energía, el tipo estaría así eternamente. Eso es lo que le pasa al planeta Tierra girando, aquí está el Sol, aquí está la Tierra, eso es lo que le pasa cuando gira alrededor del Sol, se está cayendo hacia el Sol. Solamente que justo cuando llega aquí a lo más cercano, llega con tanto vuelo que de nuevo se aleja. Y después vuelve a caer y con tanto vuelo que de nuevo se aleja. Y así. Eso es orbitar, es caer alrededor del Sol. Los electrones hacen algo parecido, como que van cayendo alrededor del átomo. Igual es un poquito más complejo, está la mecánica cuántica, pero yo no me voy a meter en eso con ustedes porque no corresponde, viene es solamente confundirlo. Aunque ni tanto, porque después vamos a ver algo que sí, en química hay algo que tiene que ver con cuántica, pero se ocupa el nombre, no hacen explicaciones más profundas que colocarle el nombre cuántico y punto. Bien, entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. El electrón sí es atraído por el núcleo, solamente que está cayendo, pero va con tanto vuelo que no termina cayendo, sino que se devuelve. Y así, y está así todo el rato. Y los protones, sí aquí se están tratando de alejar, pero hay una fuerza extra que nunca nos habían mencionado, que es la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los átomos. Y sin esa fuerza,
la vida o todo el universo como lo conocemos no sería así. ¿Bien? Está la fuerza nuclear débil, que si no me equivoco es lo que provoca el brillo del Sol. ¿Bien? Es la fuerza que provoca las explosiones nucleares que están en el Sol. Eh, Bien, entonces, aquí también coloqué una tabla sobre la masa. Fíjense que la masa es la cantidad de materia que hay. Yo quiero que ustedes hagan la diferencia entre masa distinto de peso. Bien, estamos en ciencias, así que tienen que distinguirlo. El peso es una fuerza y la masa es cantidad de materia. Bien, tienen que distinguir ambas cosas. Bien, igual el peso tiene que ver con la masa. Mientras más masa haya, hay más peso. ¿Ok? Pero no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Igual una hace que la otra aumente, por supuesto. Pero bueno, estas son las masas del protón, del neutrón y del electrón. Fíjense que estos, que tienen menos a la 27, son más grandes que este que tiene menos a la 31. El electrón es mucho más chico, tiene mucha menos masa. Eh, Aquí son 10.000 veces más ligero, más o menos 10.000 veces más ligero, un poquito menos, algo así como 5.000 veces más ligero. Pero tiene mucho menos masa el electrón, mucho menos masa. Pero a pesar de que tiene menos masa, y esto es algo muy interesante, tiene menos masa, pero tiene la misma carga que el protón. Tienen exactamente la misma carga, miren, son los mismos números. La diferencia es el signo. El electrón es negativo y el protón es positivo. Bien, aquí se colocan las cargas en una conveniente sistema de unidades, en donde el protón es +1 y el electrón es -1. Ya, igual yo las unidades las voy a explicar en algún momento porque es todo un tema de las unidades, pero sepan que en ciencia, siempre que nosotros queramos hablar sobre alguna cantidad o algo, tenemos que decir sus unidades, porque en ciencia no vale decir, no, son 5, ¿5 qué? Y ahí viene la pregunta del profesor, esa típica pregunta pesada de, no sé, 5 plátanos, 5 manzanas, 5 qué. Y uno, claro, estaba calculando la velocidad y el profesor hace ese comentario. Porque en ciencias, de verdad es muy importante hablar de las unidades. Más allá de lo que estemos hablando de velocidad o de fuerza, las unidades son distintas, ¿bien? No todo el mundo tiene las mismas concepciones de unidades. No es lo mismo cómo se mide la unidad aquí en Chile a cómo se mide en Estados Unidos. Y en verdad en Estados Unidos son los raros que tienen sus propias unidades. Casi todo el mundo acepta las demás, excepto Estados Unidos que tiene sus sistemas locos de, ¿cómo se llama esto? Para medir unidades. Los pies, yardas, millas. eh, es solamente porque quieren ser únicos y diferentes. Bien, todos están de acuerdo con el tratado que se hizo en Francia de unidades. Los franceses fueron los pioneros en tratar de unificar las unidades para que mm, cuando yo hable, haga un paper, el del otro lado del mundo también tenga ese mismo sistema de unidades y estemos hablando de lo mismo. Pero los estadounidenses no pescaron, no, ellos inventaron su propio sistema, siempre remando en contra. Bien. Ok. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Ya. Entonces, vamos al siguiente. Ok. Aquí, fíjense que le estoy mostrando algunos modelos atómicos. No siempre ha sido, no es estático el modelo del átomo. ¿Por qué? No es porque el átomo en realidad haya cambiado, ¿ya? Sino que es porque lo hemos entendido mejor con el tiempo. ¿Por qué? Porque han mejorado las técnicas de medición. Eso de que, por ejemplo, pensábamos que eran macizos, pero después le lanzamos unas de electrones y vimos que los electrones estaban atravesando el átomo, entonces significa que el átomo está hueco por dentro. Después vimos que se desviaban, si yo lanzaba cargas negativas, se desviaban hacia un lado, significa que el contorno era negativo. Y ahí arruinaron todo porque se pensaba que los electrones eran los positivos, pero resultaron ser los negativos. Entonces cambió todo. No, de hecho, bueno, los protones siempre fueron los positivos, pero se pensaba que los protones estaban distribuidos por todo el átomo. Después se dieron cuenta que no, que estaban encerrados adentro. Después empezaron con la concepción de los neutrones, fíjense en Niels Bohr. Ese es el que casi todos conocemos, ¿cierto? El de 1913. Eh, bueno, ahí hablan un poco de Thomson, que este era como, esto se llama el pastel de nueces o algo así,
con pastel de pasas, que era como cuando uno se come el pan de Pascua, algo así, que tiene un montón de frutos secos dentro. Le hacen como una analogía a aquello. Bueno, en realidad, y bueno, aquí este sistema que era como todos los átomos girando en el mismo, o en la misma órbita, y acá que tienen distintos orbitales y van girando alrededor del átomo. La verdad es que nosotros nos quedamos con el de Niels Bohr a nivel de Páez, pero también está incompleto. Resulta que los átomos no se mueven de esa forma, van a haber unos orbitales que son medio extraños que están más adelante, que también son parte de la prueba, pero no se lo explican a fondo, porque la verdad es que es bien raro entender a qué se refiere ese orbital. Es bien raro porque en el fondo los orbitales tendrían que ser como ese que dice 1926. Y eso que está, dice 1926 también está malo. Está malo no en el sentido de que, ¿quién hizo eso? Sino que una representación es algo para que alguien se haga una idea, pero no es riguroso en ningún sentido. Lo que nos está diciendo es que la presencia de los electrones es una nube de probabilidades. Entonces ahí alguien colocó algo así como los electrones así desparramados por todas partes. La verdad es que no están así. Los electrones pueden estar en ciertos niveles energéticos, están confinados a esos niveles energéticos por temas de matemática, que uno, si ustedes estudian astronomía o estudian física, van a resolver ese problema matemático en algún momento. Es un problema complejo porque necesitan por lo menos 5 cursos de matemática para entender el cómo se resuelve. Y bueno, ahí se resuelve eso y dice que los electrones están como en ciertos niveles de energía que son los orbitales. Y no sabemos dónde está el electrón exactamente, sino que sabemos la probabilidad de dónde esté el electrón. Es solamente eso lo que podemos saber. Y no solamente lo que podemos saber, sino que es lo que es. El electrón no está en un lugar, sino que es probable que esté en un lugar. No es que nosotros seamos incapaces de medirlo, es que físicamente el electrón no está en una posición, sino que está distribuido de forma probabilística. Eso es muy raro de entender y eso es lo que las mediciones nos dicen. Entonces, no es nuestra incapacidad, es un tema teórico. Es bastante raro la mecánica cuántica, la verdad. Es lo que explota el cerebro de los científicos. eh, y bueno, cuando uno dice que nadie entiende la cuántica, no se refiere a que no se puedan resolver ejercicios, que uno no puede hacer matemática, que uno no puede hacer experimentos, sino que hay unas cosas que son los postulados. Yo se lo expliqué en la clase eh, de método científico, se me estaba yendo el nombre. Se lo expliqué que uno tiene ciertos postulados que eran parecidos a los axiomas en matemática, que son cosas que uno no cuestiona, que uno asume que son verdad. En, en mecánica cuántica existe algo que son postulados, que uno no puede comprobar que son verdad o que son mentira, y que uno asume como ciertas. Y si uno asume eso como cierto, eh, todo funciona. Da los datos, da los experimentos, las explicaciones matemáticas describen correctamente el problema. El tema es que esos postulados nos dicen que las partículas no son partículas, sino que son ondas de probabilidad. ¿Qué es una onda de probabilidad? Eso no, ¿qué es eso? Que una cosa puede estar en muchas partes a la vez y que de repente colapsa y aparece en un punto y que se comporta de forma muy extraña. Bueno, hace cosas más raras incluso que eso que estoy diciendo. Y no se puede entender de forma simple. Uno no puede hacer dibujos esquemáticos de eso porque no hay forma. ¿Ok? Entonces, a eso uno se refiere que no le entiende. No a que uno no pueda hacer matemáticas, no que uno no pueda solucionar los problemas, no que uno no pueda calcular las probabilidades, no que uno pueda hacer todo eso. Uno cuando dice que no lo entiende es desde un punto de vista de que uno no lo puede imaginar. Uno es incapaz de imaginarlo porque se sale de la realidad, que nosotros como humanos estamos capaces de entender. Bueno, por eso probablemente no la enseñan en el colegio, ¿bien? Porque probablemente nadie, los estudiantes no lo entenderían y se aburrirían y se irían. Yo lo encuentro interesante, más interesante que enseñar cosas así como tan, eh, no sé, lo encuentro interesante eso de que sea antiintuitivo el tema del átomo. Y bueno, aquí en esta diapositiva, la gracia es que yo le explico de que hay diferentes tipos de elementos químicos. ¿De qué va a depender? De la cantidad de electrones y la cantidad de protones y neutrones que tenga un átomo. Bien, aquí se pueden ir configurando distintos tipos de átomos. Vamos viendo, por ejemplo, ahí está el átomo de carbono. Este, si no me equivoco, es el del hidrógeno y este no me acuerdo cuál es el que tiene 29 electrones.
La verdad es que no me lo sé de memoria. Pero tampoco ustedes tienen que sabérselo de memoria. Igual ustedes, la tabla periódica se la dan en el, todas esas cosas se lo dan en el facsímil, así que no necesitan memorizarse números hacia lo loco de número atómico y esas cosas que vamos a ver ahora. Bien, ok, eso con los distintos tipos de elementos químicos que pueden haber. Entonces, tienen que ver con la cantidad de átomos, o sea, con la cantidad de protones y electrones que tenga un átomo. Y eso va a constituir un elemento químico que va a tener sus propias propiedades. Bien, valga la redundancia, de ahí viene la palabra, propias y propiedades. Va a tener propiedades dadas por esta cantidad de electrones y protones y neutrones. Justamente aquí está la tabla periódica que, bueno, no se la dan completa, sino que se la dan con las cosas que necesitan durante la prueba. Probablemente le coloquen una mucho más chica. Abajo están los elementos, esos que están en verde, abajo, son como los elementos nuevos que han encontrado. Hay algunos que se pueden sintetizar, pero que en la naturaleza no se han encontrado exactamente, sino que algún científico la construyó en el laboratorio. Creo que son dos o tres, no recuerdo muy bien cuáles son los nombres. Y no sé ni siquiera si están en esta tabla periódica, porque yo tomé una tabla periódica cualquiera. Y resulta que las tablas periódicas se van actualizando, porque se van encontrando más elementos químicos alrededor de que, no sé, analizan, bueno, van haciendo análisis de distintos elementos, los químicos toda la vida, en otros planetas también, o sea, en otra estrella, el espectro, el espectro de luz que llega nos dice de qué están hechos. Y muchas veces el espectro de luz es un espectro que no es de ningún elemento químico de la Tierra, por lo tanto se le coloca nombre a algo nuevo. Y se después descubre un elemento químico nuevo y uno no sabría. Creo que había un elemento químico que le querían colocar kriptonita, que es uno nuevo fue como hace 5 o 6 años, si no me equivoco. Más que nada porque el tipo era como fanático de Superman. Eh, bueno, y tenía la posibilidad de colocar el nombre a un elemento químico, así que no sé, creo que no está aquí, pero bueno, eh, no está aquí. Voy a buscar esos elementos raros, los nuevos, los últimos que encontraron, a ver qué tal. Y bueno, esta tabla periódica nos da información. Es todo un tema la tabla periódica. ¿Por qué? Bueno, nos significan que aquí nos van diciendo los tipos de elementos que son. Habla de metales, alcalinos, metaloides, no metales, halógenos, gases nobles. También nos va a hablar sobre la electronegatividad, nos va a hablar sobre el número atómico, la masa, nos va a hablar sobre un montón de cosas que podemos tener. Eh, entonces, en realidad, va a haber toda una clase sobre la tabla periódica donde vamos a desglosar todas las cosas que podemos saber de esto, porque vamos a necesitarlo en ciertos ejercicios, ¿bien? Solamente necesitan saber que por el momento que aquí están los elementos químicos y nosotros aquí podemos encontrar en todos esos numeritos información, algunas que son irrelevantes, la verdad, no se preocupen, aparecen muchas cosas que no las vamos a ocupar para nada, pero hay otras que sí, ¿bien? Sobre todo el número atómico, la electronegatividad, ya está por ahí, o sea, no nos interesa mucho el número, sino que cuál es más grande que el otro. Y la masa atómica, ¿bien? El resto como que no va a importar mucho. Igual aquí esto tiene muchos datos porque están resueltos algunos ejercicios de la prueba en esta tabla periódica. No es la tabla periódica que les van a dar a ustedes porque aquí tiene demasiadas cosas resueltas. Fíjense ese 3DS, 4S2, eso es como la última capa de donde están los electrones, que vamos a verlo dentro de poquito. Bien, entonces, esos elementos pues forman cosas que se llaman moléculas, ¿ya? Entonces estamos diciendo que los átomos son elementos dependiendo de la cantidad de electrones y protones que tengan, ¿cierto? Que son las partículas subatómicas y de los neutrones también, no se me olvide también mencionarlo. Y estos son elementos químicos según esa cantidad de partículas, y cómo las tengan distribuidas. Pero estos átomos también, si se juntan, ya sea entre ellos mismos o con otros átomos de distinto tipo, pueden formar lo que se llaman moléculas, que es el siguiente escalón en la configuración de la materia. Entonces aquí tenemos algunas configuraciones de algunas moléculas, por ejemplo está la molécula de agua, que es un oxígeno y dos hidrógenos, que es la más conocida. Supongo que todo el mundo sabe de H2O, porque, bueno, todo el mundo es como cultura general, no hay que saber nada de química para eso.
todo el mundo sabe que la molécula de agua está hecha de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y aquí tenemos, por ejemplo, otras configuraciones para otras moléculas. Vemos que, por ejemplo, aquí, esto, esto tengo el nombre de esto, en realidad lo tengo por acá, pero no sé si, en verdad no es importante, tiene un nombre bastante raro, simplemente lo quise colocar para que viesen que pueden tener incluso formas como bonitas. No sé si se fijan aquí, se hace como una especie de balón de fútbol o algo así y también la podemos escribir de esta manera que está acá. Esto es como 3D, ¿cierto? Pero en esta configuración que está acá es 2D. Nosotros no sabemos cómo están como en el espacio, sino que los colocamos como en el papel simplemente. Y esta forma de describir una molécula también las vamos a aprender en el curso. ¿Bien? Hay distintas formas de hacerlo, hay algunas que son más simples que otras, pero vamos a intentar aprenderlo. También tienen algo que se llama nomenclatura. La nomenclatura es eh, mm, la forma en que le vamos a decir a estas distintas moléculas, ¿bien? Hidróxido de algo, no sé, pucha, no se me ocurre nada en este momento, pero tienen distintos, por ejemplo, hexanol, por ejemplo, tienen distintos nombres según el cómo estén configurados, según los elementos que tengan, según la nomenclatura en la que estemos hablando, porque muchas veces se mezclan, uno no sabe que hay como tres, cuatro nomenclaturas diferentes, entonces uno tiene que saber en cuál estamos, ¿bien? Según Lewis o no sé, según el lenguaje que estemos utilizando. Entonces hay que tener eso en cuenta. Por otro lado, eh, información que podemos sacar de la tabla periódica es recuerden que estoy viendo lo básico de lo básico, son cosas esenciales que tienen que saber, que los átomos generan, si yo mezclo átomos, se generan moléculas, los átomos están hechos de electrones y de protones, tienen un núcleo donde están los protones y los neutrones, los electrones tienen carga negativa, los protones positiva, y tenemos elementos químicos que están en la tabla periódica, y la tabla periódica nos da normalmente estas dos informaciones, por lo menos en la PAES van a tener estas dos informaciones, que una es la que está en A es el número másico y la que está en Z es el número atómico. Bien, X sería el elemento. Aquí están colocando un ejemplo, el sodio, por ejemplo, Na, que es el símbolo del sodio, y nos está diciendo que tiene un número másico de 23 y un número atómico de 11. ¿Qué significa eso? Porque, ya, ok, profe, tiene un número másico de esto y un número atómico de eso. ¿Y qué? No tengo idea de lo que significa cada uno. Bueno, lo que pasa es que el número másico es la cantidad, es una forma de ver la cantidad de masa que tiene. No me diga, profe. Número másico, cantidad de masa. Mire qué buena explicación. No. Lo que pasa es que, no sé si recuerdan que dije que bueno, vimos en el dibujito que el núcleo era mucho más grande que el electrón. El electrón era como algo 10.000 veces más ligero que el protón. Entonces, si tuvieses 10.000 electrones en un átomo, eh, quizás podrías hacer el peso de un protón, pero necesitarías como 10.000 electrones. Ningún elemento, ningún átomo tiene 10.000 electrones, ¿bien? Hasta el momento, y de hecho si uno va a la tablita, eh, fíjense que lo máximo que hay son algo así como 102 electrones. Entonces ninguno va a tener 10.000, está muy lejos de eso. Por lo tanto, el peso de los electrones son despreciables. Despreciables con todo lo que quiere decir la palabra. Así como que no me importan para nada. Entonces, cuando uno calcula el número másico, lo que está haciendo en el fondo es sumar la cantidad de protones más la cantidad de neutrones que tenga un átomo. Bien, entonces eso es el número másico, la cantidad de protones más la cantidad de neutrones que tiene el átomo. Déjenme ver si no se me está pasando ninguna información que tendría que haberles dicho. Y eso, la masa está casi todo en el núcleo. Y con casi toda me refiero a toda la que es apreciable. Es muy poco lo que pueden aportar los electrones, casi nada, casi todo lo va a aportar los neutrones y los protones. Entonces, el número másico va a ser sumar la cantidad de protones que haya con la cantidad de neutrones que haya. Y el número atómico, profe, bueno, el número atómico es la cantidad de electrones que hay.
en un átomo que está neutro, que tiene igual cantidad de electrones, o sea, que tiene igual carga negativa, igual carga positiva, significa que está la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Bien, si lo dije mal, lo vuelvo a repetir para decirlo bien. Igual cantidad de electrones e igual cantidad de protones es un átomo que está neutro, que no tiene carga. Entonces, en esos tipos de átomos, el número atómico representa la cantidad de electrones y la cantidad de protones, porque son lo mismo. Entonces, eso es lo que nos dice el número atómico, la cantidad de electrones que hay. Bien. Eh, y bueno, va a ser eso igual también a la cantidad de protones si es que está neutro. Por ejemplo, si nosotros tomamos el hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla, recuerden que el átomo de hidrógeno tiene un neutrón, un protón y nada más. Entonces, podríamos decir que el número másico es 1 y el número atómico también es 1. Bien, porque solamente tiene un protón, ya no tiene neutrones. Bueno, van a ver un poquito más adelante que sí puede tener un neutrón, pero normalmente no lo tiene. Tiene un protón y un electrón y nada más. Entonces, su número másico es 1 porque tiene solamente un protón. Entonces nos quedaría uno más. Voy a dibujarlo para que quede claro, por si alguien tiene un comportamiento más visual para aprender. Denme un momento, que este lápiz funcione. Y está. Este sería el átomo de hidrógeno. Entonces aquí tiene un protón, aquí tiene un electrón. Y si nosotros queremos sacar el número másico, es sumar los protones más neutrones, ¿cierto? Protón más neutrón, y en este caso, ese sería el A, y en este caso hay un solo protón más 0 neutrones, nos da 1. Entonces, nos quedaría 1 el número másico, y en el caso del número atómico, como tiene un solo electrón, es 1. Entonces nos queda esto. Eso es para que, eso es lo que pasa en átomos que son neutros. ¿Hay átomos que no son neutros? Sí. Hay átomos que no son neutros, que han perdido electrones o que han ganado electrones. ¿Ya? A veces pueden haber diferencias, ¿ok? Y eso va a tener un nombre especial. Lo vamos a ver en unas poquitas diapositivas más, pero muy buena pregunta. No es necesario que lo tengan, ¿ya? Nos van a tener que decir. Yo voy a explicar cómo se hace, ¿ya? Van a haber clases donde nos van a decir cuándo un átomo tiene menos electrones que protones, para ver cuál es la diferencia. Normalmente, en realidad, no, es colocarle un signo acá. Si tiene un -1, significa que tiene más electrones, que está negativo, y si tiene, por ejemplo, un +1, significa que perdió un electrón, porque está más positivo, o sea que hay más protones. ¿Bien? Entonces, ahí normalmente nos dice si es que tiene menos electrones o más electrones de lo que deberían, porque tienen que también entender que los protones no se mueven del átomo. Sacar un protón del átomo es una explosión nuclear. Entonces los que realmente se mueven son los electrones, que están en el borde del átomo, ellos son los que se pueden arrancar. Los protones no. Si tú sacas un protón, es una explosión nuclear básicamente. ¿Ok? Eh, que destruye el núcleo de un átomo. Eso es una explosión nuclear. Bien, ¿dudas hasta acá? Esa fue una muy buena duda, Joaquín. Muy, muy buena duda. Y no sé, y cuéntame si se quedó explicada o quedaste con alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, cualquier duda me puedes interrumpir cuando quieras. Ok, entonces vamos a la siguiente. Existen los isótopos. Los isótopos son justamente eh, cuando tenemos la misma cantidad, el mismo número atómico, pero tenemos distinto número másico. Eso es lo que es un isótopo. El mismo número atómico con diferente masa. ¿Por qué pasa eso? Fíjense que aquí le están agregando neutrones. Este es el hidrógeno. Yo le había dicho de que el hidrógeno tenía diferente, o sea, que podría tener un poco más neutrones. Le dije, bueno, el hidrógeno no tiene neutrones. Y ahora me acabo de contradecir, y en realidad no es que me esté contradiciendo, sino que esto a veces pasa, y estos se llaman isótopos. Está el hidrógeno, tiene el isótopo de deuterio y el isótopo de tritio.
¿Es importante saberse estos nombres? No. Solamente quiero que sepan que el hidrógeno podría tener otras formas, ¿ok? Cuando tiene más neutrones. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es que en realidad estas cosas pasan por cosas nucleares, por cuestiones químicas. Normalmente en el Sol se cocinan toda la materia que tenemos en la Tierra, entonces normalmente podrían quedar en esta situación, de esta forma. Tendrán propiedades especiales, por supuesto, cuando pasa esto. Bien. Y bueno, esos son los isótopos del hidrógeno para que sepan que en realidad es tener el mismo número atómico, pero cambian la masa. O sea que tienen más neutrones o más protones, pero es el mismo elemento químico. Y esa es la gracia. O sea, hay algo que se mantiene ahí, la cantidad de protones o la cantidad de neutrones, porque va a seguir siendo el mismo elemento químico. Bien, eso es un isótopo, por si es que nunca supieron que eran los isótopos de Springfield, si es que ven los Simpsons, a eso se referían con isótopos. Y está también el otro concepto que son los iones. ¿Qué son los iones? Y ahí viene un poquito la pregunta de Joaquín. Son elementos que han ganado o han perdido electrones. ¿Por qué, ojo, se ganan y se pierden los electrones? No los protones, porque no los podemos sacar del núcleo sin que sea una explosión nuclear, ¿ok? Entonces, en la práctica, los iones van a ser átomos que han perdido o han ganado electrones. ¿De dónde ganan y pierden electrones? De la última capa. Esa última capa, este último circulito que tienen, por decirlo así, para que lo vean visualmente, es el que está más alejado. Se llama capa de valencia, ¿ok? Valencia siempre van a ser los electrones que se mueven. Electrones de valencia son los que se están moviendo por ahí porque están liberados. La capa de valencia son la capa donde se pueden arrancar los electrones. Siempre que un electrón se puede ir de un lugar a otro, piensen en valencia, ¿ok? Eh, y bueno, estos átomos no tienen carga neutra porque han perdido o han ganado electrones, ya sea por roce o por algunas otras cuestiones, porque vamos a ver en algún momento en física cómo se cargan los elementos. Ahora, fíjense en algo, los cationes tienen menos electrones y los aniones tienen más electrones. Yo en la clase de física dije algo como, fíjense que los conductores dejan moverse libremente a los electrones, mientras que los aislantes los atrapan. Entonces, normalmente los no metales van a ser los aniones, ¿bien? Porque ellos van a atrapar electrones. Va a ser más fácil que los atrapen. ¿Pueden ceder? Sí, pueden ceder, pero es más fácil que los atrapen, que se queden acá. En cambio, los cationes van a ser normalmente sustancias que son metales, porque los metales son buenos conductores. Entonces, normalmente se le van a arrancar electrones todo el tiempo porque los dejan moverse libremente. Entonces, termina arrancándose casi todo el tiempo. O sea, siempre quedan con carga positiva, ¿bien? Y por eso atraen también muy fácil a las otras cargas, porque quieren, al quedar positivos, recuerden que los polos opuestos atraen, al quedar positivos quieren atraer algo negativo, ¿cierto? Entonces, por eso es más fácil que los electrones quieran irse hacia allá, porque se arrancan muy fácil de acá y se mueven fácil y eso. Esa es la diferencia entre catión y anión. Aquí coloco algunos casos de cationes y hay dos definiciones, eh, monoatómicos y poliatómicos. Si ustedes recuerdan también la clase de biología, mono y poli tenían también sus connotaciones. Mono no es de los monos, sino que es de uno, ¿bien? No sé si han visto el tema del audio, cuando dicen mono o dicen estéreo. Bueno, mono es solamente una señal y poli es de muchos. Entonces, iones monoatómicos que son de un tipo de átomo, o sea, no hay muchos átomos, es un átomo. Y en cambio, poliatómicos que vienen de distintos átomos. En realidad, cuando hablamos de poliatómicos, vendrían siendo ya moléculas, ¿cierto? Todos los poliatómicos tienen que ser de por sí moléculas, porque es la mezcla de dos o más átomos. Bien, entonces esos serían los cationes poliatómicos o los aniones poliatómicos. Recuerden, los cationes son los que pierden electrones y los aniones son los que ganan electrones, los que quedan negativos y los cationes los que quedan positivos. Y aquí fíjense que tienen sus nombres. Vamos a ver cómo se construyen estos nombres. Ion fluoruro, ion cloruro. No es necesario que ahora lo sepan. Les estoy diciendo que tienen una forma de llamarse según estas cosas, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Solamente aspectos básicos para que sepan qué es lo que tenemos que llegar a estudiar
que es lo que tenemos que llegar a saber. Lo que ahora sí tienen que aprender es que existen cationes y que existen aniones. Los cationes son los que quedan positivos porque perdieron un electrón, recuerden, pierden electrones, y los aniones los que quedaron negativos porque ganan electrones. Los protones no se pueden mover del núcleo sin que haya una explosión nuclear, ¿ya? Así que no lo intenten. No lo intenten en su casa, si no quieren destruirla. Bien, entonces, ok. De hecho, no sé si saben que hacer una bomba atómica, un reactor nuclear, es súper fácil. Es súper, súper fácil. Lo difícil es conseguir uranio. Y de hecho, por eso normalmente eso es lo grave. Eso es lo grave, así como tratar de conseguir uranio. Ese es el delito. Porque la fórmula para hacer una bomba atómica, de hecho, es recontra conocida y tampoco es tan difícil. No requiere materiales tan imposibles de conseguir. Ahí, claro, vamos a tener que hacer un tutorial de eso. El tema, lo difícil y lo complicado es cuando gente, claro, realmente busca uranio para hacer eso. Entonces ahí entra esto del FBI a buscarte y todo eso. Por eso, ver las conversaciones y todo el atado. Bueno, hay un concepto que es el del mall. No es el mall donde vamos a ir a comprar cosas, ¿cierto? Ropa, producto electrónico, no es esa casa de mall, sino que es un número. El mall es un número, es una cantidad que nos conviene en química. ¿Por qué? Bueno, en realidad la historia es bastante como rebuscada, por decirlo así, pero piensen en una docena. Cuando digo, y respóndanme en el chat, cuando digo una docena de huevos, ¿cuántos huevos estoy hablando? ¿Cuántos serían una docena de huevos? ¿Sí? Disculpa, es que no se escuchó. No estoy pensando. Una docena. ¿Bien? ¿Nadie ha ido a comprar a la feria? ¿Nunca? ¿Nunca lo han mandado a ir a comprar a la feria? No. Chuta, ya. Ok, bueno, les cuento entonces, porque en realidad era algo que tenían que saber por algo popular, por algo de que uno de repente va a comprar, qué sé yo. Una docena es 12, ¿ya? Docena, viene de 12, ¿bien? 12, nada. Pero no lo dije porque tenía miedo de que me equivocara. No, pero ok, recuerden, con toda confianza, equivóquense. Si lo dicen, da lo mismo. Entonces, una docena es 12. Entonces uno dice ya una docena de huevos serían 12 huevos. Pero si uno dice una docena de personas, son 12 personas. Si uno dice una docena de otra cosa, es 12 de eso. Entonces uno ocupa esta palabra docena para referirse a un número que me conviene. ¿Por qué docena? ¿Por qué hablar de una docena de huevos? Porque normalmente las bandejas de huevos vienen en múltiplos de 12, ¿cierto? Vienen 24 huevos, bueno, algunas vienen 30, pero siempre vienen como de 6 en 6. Entonces, uno compra una docena porque normalmente así vienen las bandejas. Entonces, les conviene eso. El mol es algo parecido. Normalmente las cantidades atómicas vienen en estos paquetes, en realidad no normalmente, en un caso. Y ese caso se generalizó. ¿Cuál es el caso que se generalizó? Le voy a contar la historia rápidamente. El carbono 12. Aquí está esto del carbono 12. Fíjense que hay carbono 12, carbono 13, carbono 14, que significa que tienen diferentes neutrones, o sea, son isótopos. Ahora Isótopos, muteado. ¿estoy muteado? No, es que no se escuchaba al principio. Uy, disculpen, puede que se haya... A ver, bueno. Ok, entonces la historia de esto es que hay isótopos de carbono, ¿ok? Eh, los isótopos recuerden que son la misma masa, pero, o sea, perdón, el mismo número atómico, pero distinta masa, o sea que tienen distintos neutrones, fíjense. Uno tiene 6 neutrones, el otro 7, el otro 8. Por eso el número carbono 12, carbono 13, carbono 14. Porque fíjense que si ustedes suman los protones con neutrones nos da 12, pero aquí nos da 13 y en el otro nos da 14. Por eso tienen esos nombres. Ya no vamos a profundizar más en eso, pero la gracia es que alguien tomó el carbono 14, el carbono 12, perdón, y dijo como ya voy a llenar 12 gramos solamente de carbono 12. Tomó puro carbono 12 y llenó 12 gramos. ¿Qué pasó? Que él logró contar de que habían 6.000, eh, 6.000, bueno, 6,022,14076 por día a la 23. Día a la 23 son millones de millones. Tomen un millón y multiplíquenlo por otro millón y después por otro millón
y después por otro millón. Y recién ahí van a llegar al número. ¿Ok? Tienen que saberse este número de memoria más o menos, ya, a ver, tienen que sabérselo como del 6,022 y hasta ahí. Y después saber que está multiplicado por y a la 23. Todos esos números que vienen después, en verdad aquí están por ser un poquito más precisos. Pero en verdad, de sabérselo hasta el 6,022 por y a la 23 es suficiente. Tampoco se apuren, no tienen que sabérselo hoy día, ¿ya? No tienen que sabérselo para mañana, tienen que sabérselo de aquí a noviembre, ¿ok? Y lo vamos a saber con ejercicios, porque en ejercicios se va a utilizar. Eso es un mol. Ese es un número, es la cantidad de algo. ¿De qué cosa? En este caso era la cantidad de átomos de carbono 12, pero también a veces se ocupa para contar moléculas o átomos de otra clase. Bien, entonces lo especial es que él tomó ese número porque era la cantidad de átomos que habían 12 gramos de carbono 12, pero ahora se ocupa ese número para cualquier otra cosa, no solamente para carbono 12, para moléculas, para átomos de otro elemento. Eh, Así que eso, para que lo tengan en cuenta, el mol es un número como lo es la docena, solamente que es un número que nos conviene ocupar en química, porque en química no hay 12 átomos, no hay 15 átomos, hay millones de átomos en algo muy pequeño, ¿cierto? Entonces nos conviene tener un número grande que sea nuestra unidad estándar, porque si no vamos a tener que estar diciendo, ¿cuántos átomos hay ahí? Bueno, hay 6.000 trillones de trillones de... No, ¿cierto? No, no sirve. Mejor colocar un número que ya de por sí sea grande y los contamos según eso. Bien. Fíjense, en 12 gramos, no es casi nada. Habían todos estos trillones de átomos de carbono. Entonces, en un litro de agua van a haber millones y millones y millones de millones de millones de átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, son números muy grandes para decirlo así, se cuentan en moles. ¿Ya? Hay ejercicios donde nos preguntan cuántas moles hay, etcétera, etcétera. Pero para que sepan que es un número que nos ayuda a hacer más corto contar los átomos o las moléculas. Y por otra parte están los orbitales, ¿ok? Los orbitales son esto, bueno, hay distintas formas de orbitales. Aquí muestro algunos de los tipos de orbitales que hay. Fíjense que son formas raras, no son las que estábamos pensando antes, que eran estos circulitos, sino que tienen esta forma extraña. Y están los orbitales S, P y D, que son estas cosas que nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, que tiene que ver con la configuración electrónica. Y cómo nosotros podemos ordenar los electrones en cada orbital y ver cómo queda estos numeritos que están abajo, por ejemplo, cómo se van ordenando. Aquí fíjense que están otros tipos de orbitales, están los F, están los D, están los P y están los S. Eso que está ahí abajo no lo tomen en cuenta, es más avanzado. Pero están los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los F, que son los más alejados que hay, que vamos a ver nosotros, por supuesto. Entonces, bueno, aquí nos muestran algunas formas de cómo se construyen estos orbitales, porque uno se podría preguntar, y bueno, ¿cómo se hace? La forma es lo siguiente, uno tiene que seguir estas flechitas que están. Fíjense que hay flechas que van hacia abajo. Voy a tomar el lápiz en un momento. Estas flechitas van hacia abajo. A ver, un momento. Ahí está. Bien, por ejemplo, esta es una flecha, esta es otra flecha, esta es la tercera flecha, y van en orden. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno 8, que tiene, bueno, el oxígeno tiene 8, número atómico 8, significa que tiene 8 electrones, ¿cierto? Eso era lo que era el número atómico. Entonces, yo quiero ordenar estos electrones en los orbitales, y de esta forma yo lo puedo hacer. Entonces, uno lo que hace es ir flecha por flecha. Entonces, yo primero empiezo con esta flecha. ¿Por qué? Porque es la primera flecha que hay de arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que me dice eso? Es el tipo de orbital, que en este caso es ese, que son esos dibujitos raros que acabamos de ver. Bueno, no es necesario que sepan cómo es el orbital. Simplemente tienen que saberse este número que está aquí arriba. Este número que está aquí arriba nos dice cuántos electrones acepta. En este caso, acepta 2. Y este uno que está aquí adelante, profe, ¿qué quiere decir? El nivel de energía. Bien, eso es una cosa más complicada, pero por el momento solamente fíjense en este numerito que está aquí arriba. Nos dice cuánto electrón acepta. Entonces, en ese primer orbital, en el 1s, van a haber 2 electrones. Pero, profe, son 8. Sí, nos faltan entonces, ¿cuántos electrones por colocar? 6. Entonces vamos a la siguiente flechita. Y nos fijamos en esto que está acá.
en el orbital 2s, y bueno, aquí esta acepta 2 electrones más, así que le agregamos 2 electrones más. Llegamos a 4 electrones. Bien, pero profe, son 8, todavía nos falta. Bueno, entonces ahora vamos a la siguiente flecha, la tercera. Y en la tercera flecha nos encontramos con esto, este orbital. Antes de este nos encontramos con esto que está aquí, en este círculo. Y esto nos dice, bueno, es el segundo nivel de energía, P, y aquí nos dice 6. Pero, profe, ahí nos pasamos, porque si ustedes suman los electrones, 2 más 2 da 4, más 6 nos da 10. ¿Qué hacemos en ese caso, profe? Me compliqué la existencia. No, solamente colocamos los que nos faltan. Nos faltan 4, bueno, colocamos un 4. Entonces, ahora sí, uno suma los electrones, que son los numeritos que están aquí arriba, y nos dan 8. Ah, ya, entonces los números que están arriba son importantes. ¿Y las letras, profe, entonces para qué son? Para saber el tipo de orbital que es, que son las formas raras que vimos anteriormente. ¿Tienen que saber cuál es la forma rara? No. Solamente tienen que saber el orden de estas flechitas. Entonces ustedes en algún momento, vamos a hacer una clase especial de esto, pero en algún momento ustedes tendrán que saberse construir estas cosas que están aquí, un poquito de memoria de cómo se van construyendo y cómo se van colocando las flechas. Igual esto ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte, la configuración electrónica, e ir utilizándolo. Y esto, profe, que estos numeritos entonces quedan porque ya las letras son el tipo de orbital, pero estos números, el nivel de energía. Significa que este es un orbital tipo S, pero que es el más cercano al núcleo. Estos dos son el segundo orbital, segundo nivel de energía. O sea que los electrones de acá tienen la misma cantidad de energía. Y en la última capa, siempre la que esté, la que tenga estos números más grandes, se va a llamar valencia. Bien, en la capa de valencia. Recuerden, la valencia es donde los electrones se pueden arrancar. Aquí nosotros podemos ganar o perder electrones en esta capa. ¿Y qué son estas cositas que están acá, profe? Esas flechitas que salen de para arriba y para abajo. Bueno, lo que pasa es que los electrones pueden ser algo que se llama spin up o spin down. Profe, no le estoy entendiendo nada. Lo que pasa es que los electrones pueden estar girando en una dirección o pueden estar girando en la otra dirección. ¿Ya? Igual es una simplificación, eso no es tan así, ¿ya? Pero lo vamos a simplificar de esa manera. O pueden girar para la derecha o pueden girar para la izquierda. Entonces, para dónde girar? En verdad es que no hay que saberlo. Uno completa estas cajitas, ¿ya? Por ejemplo, teníamos este nivel, que era el 1S, entonces aquí está ese nivel. Este es el nivel 2S2. Y después uno llena en el nivel P, fíjense que en el nivel P hay un 6, porque el nivel P acepta 6. Entonces nosotros en cada cajita tenemos 2. Para el nivel P tenemos que colocar entonces 3 cajitas. ¿Por qué? Porque en cada una acepta 2. Bien, y ahí sumamos los 6 del nivel P. El nivel P acepta 6 electrones, entonces ahí están, en 3 cajitas. ¿Y cómo rellenamos esas cajitas? Siempre una flecha arriba, una flecha abajo, una flecha arriba, una flecha abajo. Y nosotros aquí teníamos 4 electrones. Bien, fíjense, bueno, aquí en el 1s2 tenemos 2. Entonces coloco las 2 flechitas. Va a estar lleno. En este que está acá, también tengo un 2 aquí arriba. Entonces van 2 flechitas. Una arriba y una abajo. Siempre una arriba y una abajo. Y después viene el otro, donde hay 4 electrones. Por lo tanto, tenemos que colocar 4 electrones acá. Y aquí es donde es lo importante, porque aquí es donde se complica un poco el asunto, entre comillas. En cada cajita máximo pueden haber 2. Pero si no puede quedar una vacía y yo llenar antes 2. Voy a colocarlo de esta manera. Si la micro, ustedes se suben a una micro y hay, ¿no ven que los asientos van de 2 en 2? Son 2 personas que se pueden sentar en cada fila. Si la micro va vacía, ¿ustedes se van a sentar justo al lado de la persona que está en la micro? No, ustedes normalmente se van a ir a sentar solos, ¿cierto? Entonces, en las flechitas hacen lo mismo. Primero se colocan solas en cada caja y después cuando ya no queda más espacio, la relleno en alguna de las cajas. Por eso, por ejemplo, aquí la flechita está sola y aquí la flechita está sola, porque son antisociales. No quieren estar con otras flechas de amigos y acá las flechas se juntaron porque no tenía otra posibilidad. Son solamente 3 cajas, ese cuarto electrón tenía que estar en alguna parte y bueno, ya, en el primero. ¿Por qué? Porque es en orden, ¿ya? Primero, segundo, tercero. Y bueno, ¿y cómo sería con las demás? Por ejemplo, en esta el D tiene 10. Por lo tanto, serían 5 cajitas, ¿cierto? ¿Por qué 5 cajitas? Porque en cada una hay 2, me acepta 2 electrones. Y en total, si ustedes suman 2 más 2 más 2 más 2 más 2, me da 10. Y ahí tengo los 10 electrones que me acepta ese tipo de orbital, ¿ya? Y yo voy rellenando. Por ejemplo, si tengo 7 electrones en esta última capa, bueno,
uno será para acá y tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5. Ya llené todos una por una. Ahora tengo que colocar los dos que me faltan. Entonces, va a tener que ser uno hacia abajo y uno hacia abajo. Los últimos dos no tienen opción, van a tener que sentarse al lado de alguien. Eh, Eso es rellenar estas cosas. Igual, si ahora no lo entendieron así como tan específicamente que lo pudiesen hacer ustedes solos, bueno, no se preocupen, vamos a hacer una clase de esto, ¿ya? Vamos a hacer ejercicio y ejercicio y ejercicio de estas cosas, pero es para que lo sepan, para que sepan que se ordena con esta flecha, que se hace este diagrama donde veo las flechas hacia arriba, hacia abajo, y se puede construir esto según los niveles de energía, o sea, según el orbital en el que están los electrones, con el número atómico, y que eso tiene que ver con nos sirve para saber el tipo de orbital en el que quedan, que son estas cosas raras que les coloqué acá. Bien, y bueno, aquí iba a colocar algunos ejemplos, pero ya no nos queda mucho tiempo. Me perdí mucho tiempo en la introducción. Igual son cosas básicas y esto lo vamos a ver más adelante. Simplemente quiero que lo sepan. Si alguien en todo caso sí me entendió completamente con ese único ejemplo, porque yo sé que esta clase para entender esto necesito hacer varios ejemplos más e ir practicando con las dudas que tenga cada uno. Pero si alguien más o menos entendió y quiere practicarlo, voy a colocar un par de ejercicios en la tarea que van a ser opcionales, ya no es necesario que lo hagan, pero van a ser opcionales para que ustedes intenten hacerlo y yo corregirle. Cualquier duda me pueden preguntar. Más que nada porque igual lo expliqué, ¿ok? Pero claramente hace falta más ejercicios, más poner a prueba este tipo de cosas. Eh, Bien, eso. Así que no sé si tienen alguna otra duda, si no terminamos entonces con la clase de química y vamos a matemáticas. Sí, porque ya me estoy pasando bastante. ¿No? ¿Ninguna duda? Bien, entonces nos tomamos un pequeño break de un par de minutos y vuelvo con matemáticas, ¿ok?